muchas gracias por invitarme a poder intentar sacar lo máximo del libro y convenceros realmente, entrevistando a Jaume, que realmente este libro merece la pena leer. Así que bueno, Jaume, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Cómo lo escribiste? Ahora te cuento eso. Primero, gracias por la invitación, Miquel, al instituto. Y gracias por María, a quien conocí ayer por primera vez y se había leído el libro. Entonces, la entrevista esta, la mejor conversación fue la de ayer en una cafetería, donde pudimos explayar, y te agradezco mucho la lectura que has hecho del libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Como decía Miquel, yo me dedico a esto, a escribir libros, artículos, me dedico a la historia de la ciencia. Y aunque mi carrera se ha formado siempre en historia de la física, fundamentalmente, pero todo el tema de las historias, de las relaciones entre ciencia y religión, siempre ha sido un tema en el que me he interesado, he empezado a escribir alguna cosa. Y ahora, unos 4 o 5 años, Javier Ordóñez, catedrático emérito en la Autónoma de Madrid, con el que hemos hablado muchísimo de estos temas, me dijo: tienes que escribir este libro. Y la verdad, escribir un artículo da pereza, pero escribir un libro da mucha más pereza, porque es muy largo, no se acaba nunca, porque se te cae a trozos y dices esto no tiene sentido. Pero Javier Ordóñez me impulsó. Entonces, la idea un poco era escribir un libro que fuese a la vez de divulgación, es decir, legible para la mayoría de la gente. No sé si eso lo he conseguido, pero a la vez un libro de interés académico sobre historia, sobre historiografía y sobre filosofía de la historia de las relaciones ciencia-religión. Fenomenal. Justamente quería preguntarte en relación con este recorrido también que tienes tú académico, ¿no? Pues si al escribir este libro pesó más la voz del Jaume filósofo, historiador o físico, ¿no? O sea, ¿qué voz es la que más pesa? Pues no lo sé. Quiero decir, cuando me preguntan qué soy, la respuesta que siempre digo es no lo sé, me dedico a la historia de la ciencia, estoy formando en física, en filosofía. Entonces, ¿qué voz pesó más? Quizá la que menos pesó fue la de físico, ¿vale? Porque aunque muchos de los casos son de historia de la física, esa es la parte que menos pesó. En cuanto a historia y filosofía, es que para mí son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué hago historia de la ciencia? Porque para mí es una manera de reflexionar acerca de la ciencia. Para mí la historia no es meramente una cronología, una sucesión de episodios, una especie de anecdotario. Para mí la historia es una manera de filosóficamente pensar sobre aquello de lo que se está hablando. Entonces, en ese sentido, es un libro que a la vez es histórico, se leen historias, pero con una tesis filosófica sobre esas historias. Muy bien. Y en este sentido también podría ser interesante como distinguir un poco entre lo que es la historia y la historiografía, ¿no? Porque la perspectiva desde la que abordas esta cuestión es desde la historiografía, ¿no? Que también está muy conectada con todas estas cuestiones filosóficas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia entre historia y historiografía para los que aquí no sepan, ¿no? Lo que es historia y historiografía? Sí. Vale, entonces, en general, cuando pensamos en historia, pues pensamos es eso, cosas que sucedieron en el pasado y que nos cuentan como si fueran cuentos, narrativas, historias. La historiografía es hacer un paso más o un paso anterior y es pensar cómo se escribe la historia, para qué se escribe la historia. Y eso es lo que sería un poco filosofía de la historia, esto es lo que sería un poco la historiografía. No simplemente, para algunos la historiografía es los métodos con los cuales se hace la historia. Yo utilizo ese término en un paso más, que es la filosofía que hay detrás de las narrativas que se van construyendo. Y eso es lo que en este libro, cuando hablo de las narrativas que se han escrito acerca de las relaciones entre ciencia y religión, no las narrativas acerca de la ciencia o las narrativas acerca de la religión, sino las narrativas acerca de relaciones ciencia-religión, lo que me pregunto es cuándo, cómo, por qué, quién, para qué se fueron gestando esas narrativas. Muy bien. Entonces, ya entrando ya en esa materia, ¿no? De la relación entre la ciencia y religión y las narrativas sobre estas relaciones, ¿no? Sostienes en el libro que la tesis del conflicto o la relación absolutamente conflictiva entre ciencia y religión es un mito, ¿no? Entonces,
¿En qué consiste esta tesis del conflicto y bueno, por qué es un mito esta? A ver, la tesis del conflicto que inevitablemente cuando hablamos de relaciones entre ciencia y religión, hay una tesis que está permanentemente en el subconsciente, aunque sea para negarla, pero está ahí permanentemente. ¿En qué consiste? Pues es una tesis historiográfica que defiende que la ciencia y la religión siempre y en todo lugar han estado en oposición. ¿Vale? Es una tesis como muy esencialista. Esencialista en tres aspectos. Asume que sabemos qué es la ciencia, singular y mayúsculas. Asume que sabemos qué es la religión, una vez más, singular y mayúsculas. Y asume que hay una relación esencial que se va manifestando constantemente en la historia de conflicto. Y entonces, en eso consiste la tesis del conflicto, que es una tesis, no sé si después lo hablaremos, que se desarrolla en la década de 1870 por parte de dos historiadores o científicos americanos en un contexto muy, muy particular. ¿Vale? Eso sería la tesis del conflicto. Muy bien. Y incidiendo un poco más en esta cuestión que has dicho de que muchas veces solemos pensar, cuando pensamos en ciencia o en religión, pensamos pues, en algo estático, en una esencia, ¿no? Profundizando un poco esto desde esta perspectiva de la historiografía, ¿no? Bueno, sostienes en el libro que las categorías analíticas historiográficas, ¿no? Como pueden ser, decía, pues, ciencia o religión, por ejemplo, ¿no? Pues que no pueden ser estáticas ni universales. Entonces, ¿a qué te refieres con esto? Con que estas categorías, ¿no? O sea, que esta caracterización de que no son ni estáticas ni universales. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de una relatividad propia, ¿no? De aquello que es histórico, porque lo histórico va cambiando, va evolucionando, ¿no? ¿O tiene que ver con una posición, ¿no? Epistemológica relativista? Vamos a ver, la pregunta es importante porque está en la tesis del libro. Termino la introducción del libro con una frase que quiere despertar atención, que es que no existía la ciencia, no existía la religión hasta el siglo XIX, y a base de hablar de sus relaciones se va construyendo una determinada noción de ciencia y una determinada noción de religión. ¿Vale? Entonces, claro, si digo que no existía la ciencia antes del siglo XIX, pues uno vendrá a decirme, ¿y qué pasa con Newton? ¿Qué pasa con los medievales? ¿Qué pasa con los babilonios que sabían astronomía, etcétera? Los chinos que sabían la pólvora o lo que sea. Si digo, y quizá más en este contexto, que antes del siglo XIX no había religión, pues puedo ser excomulgado, no lo sé, ¿vale? Pero es que he añadido una cosa muy importante, que es que no existían la ciencia y la religión tal como las conocemos hoy. Es decir, una noción esencial de ciencia, tal como la conocemos hoy, que implica la existencia de instituciones científicas, que implica una legitimidad social de esas actividades, que implica que todos estamos contentos o no, no lo sé, de que se invierta dinero en investigaciones científicas, que da una autoridad moral pública a eso que llamamos ciencia. O la idea de religión como algo que sabemos de qué estamos hablando. A mí me gusta poner el ejemplo, ya que estamos en Donosti y que vas de la Real Sociedad, veo, o sea, ser seguidor de la Real Sociedad es una religión. Entonces, tienen su templo, los de Bilbao tienen su catedral, ¿vale? Tienen su templo. Una vez a la semana van a ese templo. En ese templo hay unas liturgias que se levantan y se sientan y gritan y se están callados, ¿vale? Tienen sus padres fundadores, ¿vale? No sé quiénes son los padres fundadores de la Real, pero es un club muy antiguo en España, etc. Entonces, ¿es eso una religión? Podríamos decir sí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es en el que una noción de religión no es que hayan ido cambiando las religiones, sino que se ha configurado una noción de religión que era impensable en la Edad Media europea y que era impensable en, no lo sé, en la época del Imperio Romano. Y en ese sentido son categorías que tienen su historia, que no necesariamente nos llevan al relativismo, creo yo, pero sí que nos hacen pensar en cuidado con dar por supuesto que sabemos de qué hablamos cuando estamos hablando con estas palabras. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces,
eso, para hablar de esa historia, ¿no? Digamos, de estos conceptos como religión, ciencia, ¿no? Cómo se van configurando y cómo lo que hoy entendemos, ¿no? Por religión o por ciencia, pues tiene todo un recorrido y todo, pues eso, relaciones, ¿no? Que se van entrecruzando entre los distintos conceptos. La categoría de tradiciones inventadas, ¿no? De Eric Hobsbawm, que justamente forma parte del título, ¿no? No sé, ¿qué son eso de las tradiciones inventadas? Alguien me preguntaba esto antes de empezar y en función de mi respuesta se iba a quedar o no. Y se ha quedado, ¿vale? Entonces, a ver, en el título, sí, ciencia-religión, además con un guión, no estoy hablando de ciencia y de religión, sino ciencia-religión con un guión, y sus tradiciones inventadas, además en cursiva, ¿vale? Quien no haya visto las cursivas en el título, pues las subrayo ahora. Eric Hobsbawm, historiador de la escuela marxista inglesa, que murió hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, ¿vale? Muy influyente en cómo estamos pensando en la modernidad. Le interesó, entre las muchas cosas que le interesaron, era todo el tema del surgimiento en el siglo XIX de las naciones-estado modernas. Pensemos en los procesos de unificación de Alemania, de Italia, pensemos en los nacionalismos que acaban disgregando el imperio austrohúngaro, pensemos también aquí en el nacionalismo vasco y en el nacionalismo catalán, de donde yo vengo, en el nacionalismo galés. Entonces, lo que Eric Hobsbawm estudia es cómo esos nacionalismos, para justificar identidades, el italiano, el alemán, el que sea, ¿no? Para justificar esas identidades, uno de los elementos, no el único, uno de los elementos que utilizan es historias. Historias que generan tradiciones. Tradiciones que llevan a celebrar el Día de la Independencia, a celebrar el día en el que no se sabe qué libertador consiguió unificar, sea Garibaldi en el caso de Italia, sea Bismarck en el caso de Alemania. Entonces, y todo eso va creando tradiciones que se presentan como históricas. Aquí, hace unos días, celebrábamos la Tamborrada. Y le preguntas a cualquier donostiarra qué se celebra en la Tamborrada y te hablará de las guerras napoleónicas y de la expulsión de los franceses, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría ver en 1842, por decir algún año, cómo era la Tamborrada si es que era algo. ¿Vale? En cambio, hoy, 2023, lo vemos como una especie de tradición de más de 200 años con una historia. Otro ejemplo de tradición inventada, 14 de julio, cada año se celebra la independencia, la toma de la Bastilla en Francia. Bueno, ¿sabéis cuál fue la primera vez que se celebra el 14 de febrero en Francia como Día Nacional? 100 años después. Con lo cual, la tradición de celebrar la toma de la Bastilla no es que no hubiese una toma de la Bastilla, es que lo que hay es una tradición inventada en cuanto a tradición, no inventada en cuanto totalmente sacada de la nada. ¿Vale? Y en este sentido es en el que también utilizo que muchas de las narrativas, muchas de las historias o historietas que se cuentan sobre las relaciones entre ciencia y religión tienen esos elementos de tradiciones inventadas. Muy bien. O sea que justamente una de las novedades de tu libro es aplicar esta categoría, ¿no? de tradición inventada a las relaciones que se dan entre la ciencia y la religión, ¿no? Muy bien. Y entonces, hablando ya de esas narrativas, ¿no? De esas tradiciones inventadas, tú dices en el libro que hablan más del presente, ¿no? Que del pasado al que se refieren. Acabas de decir cómo se puede crear una tradición, empezar pues, la celebración, digamos, de la toma de la Bastilla 100 años después, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido hablan más del presente que del pasado? Del ¿no? presente en el que se escribe. En el que se escribe por seguir con el ejemplo de la toma de la Bastilla. ¿Por qué 100 años después empieza a celebrarse? Porque se ha creado la Tercera República Francesa. Y es la Tercera República la que quiere darse legitimidad republicana poniéndose en conexión con la toma de la Bastilla, con la Primera República. ¿Vale? Y en ese sentido es en el que hablo de que cuando se escriben historias hay que ver también cuando se escriben esas historias. Un ejemplo sobre el cual no tengo aquí una valoración. Ahora mismo se habla mucho del feminismo. ¿Vale? Perfecto.
¿vale? Del feminismo. Entonces, como ahora el feminismo es importante, vamos a buscar historias que justifiquen por qué hoy el feminismo es importante. Sea la persecución de las mujeres, no sé qué, sea la discriminación. No digo que sean historias que son mentira. Digo que esas historias se escriben ahora, algunas son verdad y otras son, digamos, verdades ampliadas, por decirlo de una manera, porque en el presente interesa eso, ¿no? Como ejemplo me parece que es importante. Muy bien, ha quedado muy claro. Y entonces, bueno, ya pasando un poco a los capítulos y a casos más concretos, ¿no? Que realmente hay unos casos interesantísimos y ya vais a ver. Bueno, entonces, el libro comienza en el primer capítulo con las historias sobre los orígenes de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, te acotas en el libro a las narrativas que caen bajo el epígrafe, ¿no? De ciencia y religión. Entonces, ¿por qué hay como un pez que se muerde la cola, digamos, ¿no? Entre las tesis historiográficas del nacimiento de la ciencia, ¿no? Cómo surge la ciencia, y las filosofías de la ciencia, ¿no? O sea, una de las preguntas cuando conoces a alguien, ¿qué te dedicas? Historia de la ciencia. Entonces hay gente que inmediatamente ya te tacha porque qué cosa más rara, ¿no? Y después está la persona que, historia de la ciencia, tengo que decir algo. Pues ¿cuándo empezó la ciencia, no? Entonces, pues no lo sé cuándo empezó la ciencia, porque depende de cómo definas ciencia, ¿vale? Era ciencia lo que hacían los babilonios, los medievales, es que da igual, porque ciencia no es, desde mi punto de vista, un concepto esencial, ¿vale? Lo que sí sabemos es cuándo empezó la historia de la ciencia. Es decir, cuándo empezó a haber gente que escribió historias de la ciencia. Y eso es a principios del siglo XIX. Personas como Auguste Comte en Francia, como William Whewell en Cambridge, en Inglaterra, que empiezan con una filosofía de la ciencia en mente a explicar historias de la ciencia. Y entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque todas las primeras historias que se escriben de la ciencia lo escriben bajo un paradigma, por simplificar mucho, bajo un paradigma positivista. El positivismo es una filosofía que nace a principios del siglo XIX y una de cuyas, digamos, obsesiones es intentar delimitar qué es ciencia y qué no tiene sentido. Y entre las cosas que no tienen sentido, fundamentales para Comte, más que para Whewell, es la religión. Entonces, en esas primeras historias que se van escribiendo, es importante porque como están intentando configurar el objeto ciencia, delimitándolo y separándolo de lo que no es ciencia, entonces están escribiendo una historia de la ciencia en la que las relaciones con la religión, como algo extrínseco, externo, separado, que no tiene nada que ver con la ciencia, juega un papel importante. Y por eso se da la ironía, es lógico que sea así, que los prejuicios que uno tiene a la hora de pensar acerca de la ciencia o acerca de la religión se manifiesten en cómo se escribe historias de la ciencia o historias de las relaciones ciencia-religión. Efectivamente. Y claro, aquí también hay un punto importante, que es que al buscar también en aquella época delimitar el objeto de la ciencia o qué es ciencia, ¿no? Separando de lo que no es, ahí también hay un interés, ¿no? Entonces muchas veces, ya veremos ya en el capítulo 5 creo que era, pero que hay muchas veces una búsqueda de legitimación, digamos, ¿no? Con estas narrativas que se van construyendo. Por ejemplo, pues, aparece a lo largo del libro, ¿no? Pues hacer apología del cristianismo o, por ejemplo, deslegitimizar, ¿no? La actividad científica de los cleros o de las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, si yo quiero... Estoy a principios del siglo XIX y quiero que haya una profesión del científico, porque no existe la profesión del científico, ¿vale? Imagínate que yo quiero legitimar que en la Universidad de Cambridge o de Oxford, que son universidades muy antiguas, muy tradicionales, donde el derecho, la filosofía y la teología son las cátedras importantes, y quiero crear una cátedra de física o de química. Vale. Claro, me dicen, y es lo que sucedía en Cambridge y en Oxford, me dicen que eso de la física y la química huele mal, la química más que la física. Hay chimeneas, hay laboratorios que pueden explotar, y eso no es lo que hay que hacer en la universidad. La universidad lo que hay que hacer es conocimiento serio, estable.
Si quieres hacer cosas así con frascos y tal, vete a Manchester, que está lleno de chimeneas, vete a Liverpool, que está lleno de chimeneas, pero no vengas aquí a la universidad. Entonces, hay una narrativa posible, de hecho, que desarrollan algunos para justificar por qué quiero yo una cátedra de química o de física en Cambridge. Bueno, es porque es un conocimiento serio. Y una de las cosas que puedo decir, estamos a principios del siglo XIX, mitad del siglo XIX, es, y además estos clérigos de la Iglesia de Inglaterra no me dejan. Con lo cual, hay una narrativa de conflicto que se basa en la legitimidad para establecer nuevas cátedras y no en una cuestión histórica. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que sería el de... No te preocupes, Agustín. Imaginemos 1880, 1890, las luchas entre clericales y anticlericales en España. ¿Quién tiene la legitimidad para tener escuelas? ¿Vale? Hay una imagen en el libro muy divertida sobre eso. Entonces, si quiero legitimar, si quiero defender que los curas no deben tener escuelas, porque quiero una educación laica o laicista en el caso de Francia, entonces me sirven las narrativas de decir, es que con los curas solo van a aprender a rezar y a ser supersticiosos. Y entonces, ese tipo de narrativas sirven para legitimar agendas políticas, culturales del momento. ¿Vale? Y entonces, volviendo un poco a... Bueno, has hablado antes del positivismo histórico, ¿no? Y la pregunta que te lanzo es, ¿sustituye con la modernidad la ciencia de la religión? ¿O la ciencia se convierte en una nueva religión? Y aquí entra justamente Comte y... Vale. Si me dejas, y por saltar a la última frase, al inicio de la última sección del libro, estaba escribiendo este libro hace 3 o 4 años, uno de mis alumnos, que ahora es doctorando mío, ¿no? Pero entonces estaba haciendo el máster, y en el máster aquí en la UPV-EHU tenemos siempre una sesión sobre esto de historia de la ciencia e historia de las relaciones ciencia-religión. Entonces les di unas lecturas y este chaval que había estudiado física, y mis clases son, algunos aquí habéis tenido clases conmigo, sabéis que son muy de brainstorming, ¿no? de hablar y de discutir y de intercambiar ideas. Y entonces este chico dijo una cosa que la utilizo aquí en el libro, dijo, no, es que yo no creo en la religión, yo creo en la ciencia. Me parece fantástico y además toda la clase fue, pobre chaval, pues ahora se ha leído el libro y le ha gustado. Pero claro, ¿qué significa creo en la ciencia y no creo en la religión? Imaginaros que estáis en el siglo XVII en algún lugar perdido de Polonia, donde la guerra de los 30 años está matando católicos y protestantes según el día, según si vienen suecos o si vienen austríacos o lo que sea, ¿no? Entonces, yo entiendo, es que yo creo en la Iglesia católica o en la Iglesia protestante en la interpretación. O si estáis en un lugar así de Tierra Santa, no, es que yo soy musulmán o yo soy cristiano, ¿vale? Eso lo entiendo. Pero, ¿qué significaría creo en la ciencia? Pero además no decía creo en Darwin o creo en Einstein o creo en Newton, en la ciencia. Y además no dijo no soy cristiano, dijo no creo en la religión. Bueno, esa frase es interesante porque para mucha gente, y sobre todo para Comte, Auguste Comte, del cual ya hemos hablado antes, tiene la necesidad de apropiarse de muchas de las liturgias que existen en la Francia católica anterior a la Revolución Francesa y convertirlas en la liturgia de la filosofía positiva. ¿Vale? Y entonces existen todavía hoy en Brasil, donde este movimiento tuvo muchísima influencia, existen todavía hoy en Brasil iglesias positivas, iglesias científicas, iglesias de la ciencia. ¿Vale? Y entonces es un fenómeno que se ha dado históricamente. Hay otro ejemplo que pongo ahí cuando hablamos de Argentina, ¿no? Ameguiño, que era un arqueólogo, antropólogo, biólogo argentino a finales del siglo XIX, tiene una teoría fantástica, y es que el hombre, en la evolución, se desarrolla distinto en lo que sería Eurasia, África, y en lo que sería el continente americano.
Entonces, no es que viniéramos todos del mismo desarrollo evolutivo, sino que el hombre se desarrolla en esta parte del Atlántico, de como sea, y que en la Patagonia o en la Pampa ha encontrado los restos del primer hombre del cual nace toda América. Fijaros que aquí hay varias cosas. Uno, con todo el cariño por Argentina, la chulería argentina de decir es que toda América nace de nosotros. Pero dos, cuando se muere Amequiño, deciden que Amequiño puede ser considerado el padre de la religión científica argentina, para lo cual quieren convertir su casa natal, supuestamente, que está, surprise, surprise, en Luján, donde está el templo católico por antonomasia, en un lugar de peregrinación científica. ¿Vale? Entonces, quitar Luján y reconvertir eso en un lugar de peregrinación científica. No es de sorprender entonces que haya esa especie de transmisión o de transferencia de liturgias y de narrativas de, en este caso, el catolicismo argentino, a concepciones acerca de la ciencia. Muy bien, clarísimo. Y ahora ya pasando al capítulo 2 y yendo de Argentina a Inglaterra, vamos a Inglaterra. Entonces, en el segundo capítulo analizas cómo la raíz de muchos tropos históricos, ¿no?, acerca de la relación entre la ciencia y la religión, pues tienen raíz en parte en proyectos teológicos de siglos anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo influye concretamente, pues, por ejemplo, la teología natural, ¿no?, cómo influye especialmente la que se hace en Inglaterra particular, ¿no?, en la génesis de la ciencia moderna? Hay una... siglo XVII-XVIII, antes he hablado de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, y aquí me baso sobre todo en el libro de Cosmópolis de Stephen Toulmin, que es un libro que me influyó mucho en su tiempo. La Guerra de los 30 años es una guerra civil europea bastante potente, ¿vale? Y una en la que, entre otros elementos, no el único, pero de los elementos fundamentales, es la guerra entre católicos y protestantes. Imagínate que estás en un cenáculo de algún sitio en Europa discutiendo quién tiene razón. Y ambos abren la Biblia y dicen, no, es que yo tengo razón porque mira este versículo, porque mira este otro. Y no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces, algunos dicen, vale, tenemos otro libro al que mirar, que es el libro de la naturaleza. La famosa frase de Galileo que dice que el mundo, la naturaleza, es un libro abierto escrito en caracteres matemáticas. La idea de intentar conocer la mente de Dios a través de la naturaleza permea todo el siglo XVI, XVII, con Galileo, con Newton, etc. Vale. En este sentido, especialmente en el mundo protestante anglosajón, se desarrolla toda una teología natural que están primero en las conferencias Boyle, a principios del siglo XVIII, que están definidas como vamos a crear unas conferencias para demostrar a través de la naturaleza las maravillas de la mente y de los atributos de Dios. Vale. En el siglo XIX esto tiene un paso más, que son los tratados Bridgewater, y que son toda una tradición de querer demostrar la existencia y los atributos de Dios a partir de los descubrimientos de física, de química, de biología, de naturalismo. ¿A qué conduce eso? Eso conduce a una apologética, es decir, a una catequesis, incluso si queréis llamarle así, en el mundo anglosajón, donde con lo que se sabe de ciencias naturales en un momento determinado, se construye una imagen de Dios que demuestras con estas ciencias naturales. ¿Cuál es el problema de eso? Que las ciencias van cambiando. Y ese Dios que has construido basado en esas ciencias, te lo tienes que comer con patatas, perdón por la expresión poco académica, ¿no? Pero es que es el mediodía y empiezo a tener hambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que acabas haciendo una teología natural excesivamente ligada a desarrollos científicos, si quieres llamarlos así, pero que son contingentes y que van a cambiar. Con eso demuestras un Dios que después quedas atascado con ese Dios, te cambia la ciencia y te crees, entonces Dios no existe. No, el Dios que no existe es aquel que habías demostrado a partir de una teoría científica, pero no, ese Dios nunca existió, salvo en tu imaginación.
¿vale? Cuando, y es el ejemplo más claro, cuando se construye toda una teología natural basada en el diseño de la naturaleza, con la paleontología, que establece un Dios que es una especie de diseñador, arquitecto, ingeniero, y después te viene Darwin a decir que en la naturaleza hay contingencia y por tanto hay azar, ese Dios ingeniero está en problema, está en peligro. Claro, pues que ese Dios, con todo el cariño del mundo, era una porquería de Dios, ¿vale? Con lo cual, ese es el problema que históricamente han tenido muchas de las teologías naturales, y he subrayado varias veces, de corte protestante y especialmente en el mundo anglosajón, porque el mundo anglosajón tiene esta cultura liberal en la cual la discusión pública permite un interés por la naturaleza y un interés por la teología natural que es distinto en el resto del continente europeo y en muchos otros lugares. Muy bien. Y aquí no sé si podrías hablar un poquito también sobre, aparece aquí un personaje Newman, ¿no? Newman. Sí. Cardenal Newman, John Henry Newman, beato o santo, no recuerdo. ¿Santo ya? Vale, San John Henry Newman. Sabéis un poco la historia, pues es de Oxford, teólogo, y que acaba convirtiéndose al catolicismo, pero antes de convertirse al catolicismo, Newman, en uno de sus sermones, cuando todavía estaba en Oxford, de las cosas que trata mucho es precisamente eso. Les dice a la gente de teología, no a la gente de ciencias, les dice, mira, por favor, no os pongáis nerviosos ante el último supuesto descubrimiento científico y saltéis enseguida a defender no se sabe qué, porque esa teoría seguramente está poco formulada. Quizá cambiará y habréis gastado unos esfuerzos tremendos en defenderos de una cosa que para cuando ya os hayáis defendido no existirá, que es esa teoría científica. Entonces, es uno de sus sermones muy interesantes y que después él también aplica posteriormente cuando le encargan fundar la Universidad Católica en Dublín, en Irlanda, pues también toda esa filosofía de la educación liberal y de las compatibilidades pues está presente ahí. Muy bien. Bueno, hemos hablado de Newman, pero también hay otros personajes muy interesantes que aparecen en el libro, que son, por ejemplo, Newton o Lemaitre, ¿no? Y al leer el libro, una se da cuenta de que, que a lo largo de la historia pues, hay personajes, ¿no? Como los que acabo de mencionar, Newton o Lemaitre, por ejemplo, ¿no? Que difícilmente se pueden encasillar dentro de un bando, de un supuesto bando y del otro bando, ¿no? De la ciencia o de la religión, ¿no? Algo que precisamente pues, contradice esta tesis de conflicto, ¿no? Que dice que en todo lugar y siempre pues, hay una relación conflictiva, ¿no? Entre ciencia y religión. Y eso, de algunos de estos personajes hablas en el tercer capítulo y en el cuarto, donde pues hablan sobre estos mitos y esta relación, ¿no? Supuestamente conflictiva también, ¿no? entre la ciencia y la religión. Entonces, ¿cómo me gustaría que hablaras de Lemaitre y de Newton, ¿no? ¿Cómo intentaron encasillar a Lemaitre y también a Newton, ¿no? ¿Y por qué no pueden ser clasificados? Vale, empecemos por Newton, porque la historia es bastante interesante. O sea, todas son interesantes, pero está muy trabajada. Newton, ¿vale? Newton es, en muchas de las historias de la ciencia, uno de los padres fundadores de la ciencia moderna. Habréis oído algunos hablar de la revolución científica, que es un proceso histórico de unos 150 años para revolución, que es muy largo, ¿no? Pero da igual, que empieza con Copérnico, que es el de la foto del libro, la foto de la imagen, que seguiría con Kepler, Galileo y que culmina con Newton. Antes os he dicho, ¿cuándo se empieza a hacer historia de la ciencia? Principios del siglo XIX. ¿Cuándo se empieza a trabajar en serio en la historia de la ciencia con archivos y tal? Pues en la segunda mitad, finales del siglo XIX. Entonces, claro, si se establece una narrativa de que la ciencia nace con personajes como Newton, tienes que convertir a Newton, que es un personaje histórico real, en un mito. ¿Vale? En un mito del científico por antonomasia. Bueno, entonces hay una historia muy divertida sobre sus archivos, porque quien cataloga los archivos de Newton decide que, o sea, no sé si alguien ha trabajado aquí en archivos, pero claro, estar con papeles viejos que no sabes que esas cartas y esos documentos que son, es un trabajo ingente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los archivistas de los manuscritos de Newton? Pues empiezan a mirar
Ah, pues mira, aquí está hablando de gravitación y no sé qué, a ver, aquí en este montón. Aquí está hablando de la luz y no sé qué, vale, en este otro montón. Aquí está hablando de no sé qué, en este montón. Aquí está hablando de transmutar el mercurio en oro. Un mal día lo tiene cualquiera, ¿vale? Aquí está hablando de teología. Había bebido demasiado ese día, ¿vale? Entonces, aquí habla de que el fin del mundo será el 2060. Bueno, de hecho, técnicamente ese documento dice no antes del 2060, ¿vale? Con lo cual hay que seguir pagando la hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que consiguen hacer los archivistas? Aquí tenemos el montón de documentos del Newton científico y aquí, en unas cajas perdidas, dejamos esas cosas raras que hacía Newton no se sabe para qué. El problema es que hay 3 veces más de cajas de estas que de estas, pero nunca fueron estudiadas. Con lo cual consigues hacer una imagen histórica del Newton, padre de la ciencia, que no se preocupaba por la teología, que no se preocupaba por la alquimia, que no se preocupaba por otras cosas. ¿Vale? Es una manera de crear un mito, insisto, un mito que no es que Newton no existiera, pero sí el icono de Newton, el científico absolutamente desligado de cualquier otra implicación, es la que... Lemaitre es un sacerdote católico en Bélgica, matemático, físico-matemático, que se forma en la Universidad de Leuven, que se va a hacer el postdoc a Cambridge, a Inglaterra, el postdoc, sí, a Inglaterra, donde conoce a Eddington, conoce a Einstein, y el pobre tiene la mala suerte de ser un buen matemático. Digo la mala suerte porque desarrollando las ecuaciones matemáticamente, las ecuaciones de relatividad general de Einstein, lo que le lleva es que esas soluciones llevan a una singularidad, que es una singularidad, un punto, las ecuaciones matemáticas convergen, ¿vale? Entonces dice, vale, si estamos haciendo una teoría del cosmos, del universo como tal, estas ecuaciones nos dicen que hay un momento en el que hay un átomo primigenio, que él le llama así, que como que explota y que se va desarrollando. Eso es lo que me dicen las ecuaciones. Digo, tiene mala suerte de ser un buen matemático que encima lleva sotana, porque cuando le da las ecuaciones a Eddington y a Einstein, que son los dos grandes de la relatividad general, y le ven con sotana, o sea, le ven que es un cura, dice, y hasta aquí este cura intentando meter creación en mi teoría de la gravitación. Y él se desespera. No, o sea, por favor, olvidaros de mi sotana. Yo estoy haciendo matemáticas, me salen estos resultados. Y es curioso que el propio Eddington y Einstein no aceptan esos cálculos hasta mucho después con el prejuicio de que aquí nos está intentando colar un gol. ¿Vale? Entonces, lo triste para para Lemaitre, es que una vez ya convencido a los astrónomos de que ahí no hay teología, es más, esas ecuaciones matemáticas hablan de eso, de ecuaciones matemáticas, y que esa teoría que hoy conocemos como el Big Bang, pues es lo que es, o sea, no saquemos muchas extrapolaciones. Pues en 1951 se va a Roma y para su desesperación oye al Papa del momento, Pío XII, decir que ahora la ciencia está demostrando la creación. Entonces se vuelve lívido el pobre y no le grita, porque entonces gritar al Papa estaba mal, pero se enfada porque eso que siempre había estado evitando, que era que se relacionara su teoría matemática que hoy conocemos como el Big Bang, como algo que tenga que ver con la creación, que para alguien que sepa algo de filosofía sabe que no tienen nada que ver, pues claro, ahí primero se tiene que enfrentar a los que sospechan de él por ser cura y después se tiene que enfrentar a los bienpensantes que quieren hacer excesiva apologética a base de la teoría del Big Bang. Bueno, entonces, yendo más en concreto a la tesis de conflicto y también pues digamos, a los dos autores principales que digamos, fundan un poco esta tesis de conflicto, ¿no? Draper y White, anglosajones. Aquí dices, ¿no? En este epígrafe dedicado a la tesis de conflicto, dices que aparece muy bien reflejado pues, que una narrativa, ¿no? Se nos puede ir de las propias manos y tomar una propia vida. O sea, que uno puede intentar hacer una narrativa con un fin concreto, pero luego después se te puede ir
por un sitio por donde no pensaba. Entonces, Draper y White son dos personajes que son los primeros, decíamos antes, que escriben libros defendiendo la tesis del conflicto entre ciencia y religión. ¿Por qué lo escriben? White es el primer presidente de la Universidad de Cornell. Está creando una nueva universidad en Estados Unidos donde no quiere, o sea, hasta entonces todos los colegios y universidades en Estados Unidos, siendo un país secular, que no es confesional, pero la educación está en manos de todas las confesiones, de todas las iglesias cristianas que hay por ahí, ¿vale? Y entonces, White quiere que la Universidad de Cornell no haya privilegio para la Facultad de Teología. Entonces, con ese propósito, legítimo o no, da igual, pero con ese propósito, escribe un libro donde narra una historia que está llena de falsedades y tal, pero una historia en la que cuánto daño ha hecho el cristianismo y las facultades de teología en la universidad para justificar su proyecto de una universidad sin privilegios para la facultad de teología, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa narrativa que tiene un contexto, o el libro de Draper, ¿no?, que es también un contexto parecido, ambos en el contexto americano, ¿qué pasa? Que después se traducen. Y empiezo el libro con la traducción al castellano. En 1876, si no recuerdo mal, se traduce y se publica en castellano. Y se publicita muchísimo. ¿Por qué? Porque es la época de la Restauración borbónica, porque los liberales un poco han perdido, porque está la institución libre de enseñanza y el krausismo que clama por sus fueros, etc. Y entonces es muy interesante, o sea, las cartas que hay entre Arcimis, que es el que traduce al castellano, un astrónomo, Draper en Estados Unidos, y Salmerón, que está ahí metido en la movida esta, es muy divertido porque en esas cartas Salmerón dice: ¿qué libro más malo? Está lleno de falsedades históricas. Además se equivoca en esto, además no sé qué. Y aún así, vale la pena darle divulgación porque nos ayudará en nuestra causa del liberalismo en España. O sea, los que promueven la traducción de ese libro saben que es un libro que contiene falsedades, exageraciones, que no es justo en muchas de sus valoraciones, pero aún así vale la pena, porque nosotros estamos en otra guerra y esto es una buena arma para el liberalismo. Eso está en las cartas. Salmerón acaba escribiendo un prólogo de 70 páginas al libro que es, para las noches de insomnio, fantástico, ¿vale? Pero es interesante eso, cómo las narrativas se van de las manos porque construyes una narrativa de un determinado conflicto para una cuestión política y acaba hasta el punto, hace poco salió un libro, hace 2 o 3 años, ¿no?, sobre la tesis del conflicto. El título del libro en inglés es un mito que nunca acabará, porque ningún historiador de la ciencia, o no de la ciencia, ningún historiador serio hoy en día comprará la tesis del conflicto. Y aún así, uno abre un periódico cualquiera y con frecuencia lee frases del estilo: como todos sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué una cosa que ya ningún historiador compra sigue siendo un tropo cultural habitual? Pues porque esos mitos tienen una cierta utilidad, no hace falta que sean verdaderos. Y entonces es importante eso. Muy bien. Otro de los mitos también más conocidos es el de Galileo. Bueno, ¿podrías contarnos un poco para qué fines se ha utilizado, ¿no?, a este personaje en la construcción del mito, ¿no?, de la ciencia contra la religión, y también pues cómo en el intento, incluso por zanjar esta polémica, ¿no?, que hay entre ciencia y religión, también esto puede traer resultados pues, no deseados? Vale, entonces, como digo en la introducción, en este libro no me interesa qué pasó con Galileo. Hay infinidad de libros, infinidad de interpretaciones y no voy a añadir nada más, ¿vale? Lo que me interesa es cuándo empezó a hablarse del caso Galileo, que es distinto, ¿vale? Y una vez más, estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XVII, ¿vale? Y eso es importante. Cuando el episodio, la historia, las cosas que sucedieron con Galileo, la Inquisición, Belarmino, Urbano VIII, etc., se convierte en un caso de ciencia-religión, pues en el siglo XIX
donde evidentemente se utiliza ese conflicto de Galileo con la Inquisición y el juicio, exagerándolo, muchas veces porque no hay material de archivo. Los archivos vaticanos se los llevó Napoleón y a mitad de camino pasaban frío y no se les ocurrió otra cosa que quemar cosas, que es lo que uno hace cuando tiene frío, ¿vale? Entonces, eso en el caso de Galileo se ha conservado casi todo, pero en otros casos como el de Giordano Bruno se ha perdido casi todo, con lo cual cuidado porque el material de archivo también es importante. Pero la propia narrativa sobre el caso Galileo como un caso de conflicto entre ciencia y religión para deslegitimar a la Iglesia Católica en este caso, con lo cual tienes todo el mundo protestante también abonado a esta tesis. Pero también los intentos exagerados de decir, no, es que Galileo en el fondo era una mala persona y la Iglesia lo hizo bien. Pues tampoco, o sea, aquí la apologética tampoco sirve, porque al hacer apologética también estás convirtiendo ese caso en un caso de potencial conflicto ciencia-religión. Juan Pablo II, y lo menciono en el libro, Juan Pablo II montó en los años 90 una comisión de estudio seria para dirimir mejor el caso Galileo y hacer una petición de perdón. No sé, algunos os acordaréis de esto. Vale. Entonces, está muy bien, se hizo trabajo histórico, que los historiadores critican un poco y tal, pero ¿cuál fue desde mi punto de vista, y de Finocchiaro, que ha escrito todo un libro sobre esto, el error que cometió el Vaticano con eso? Se había publicado la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, y tiene una larga tradición en la Iglesia Católica la idea de que hay una cierta armonía entre razón y fe. Entonces, publicas una encíclica Fides et Ratio, hablas sobre la armonía entre razón y fe y utilizas el caso Galileo como un caso relacionado con esa armonía entre razón y fe. ¿Cuál es el error que se comete muchas veces en ambientes católicos? Establecer un paralelismo entre razón y fe, ciencia-religión, como si razón fuese ciencia y fe fuese religión. Entonces, ahí estás haciendo un paralelismo muy complejo y muy peligroso, porque sea lo que sea la ciencia, en la ciencia hay elementos de confianza, hay elementos institucionales, hay elementos de fe en el sentido de que me fío de lo que el uno dice, de lo que el otro dice, de que esto está publicado aquí y ya. Y en la noción de religión hay mucho de conocimiento científico, hay mucho de fe, hay mucho de institución, con lo cual el dualismo ciencia-religión y el dualismo fe-razón no son en absoluto paralelos, ni mínimamente paralelos. Y muchas veces en ambientes católicos, en la apologética católica, se cae en esa trampa, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado. La ciencia es una tarea humana y en el catolicismo hay muchas cosas que son institucionales y humanas, con lo cual no intentemos hacer esas dicotomías tan claras, ¿vale? Y eso, de algún modo, es lo que el caso Galileo puede ser muy tramposo. La apologética en el caso Galileo puede ser muy tramposa. Muy bien. Bueno, pues ahora ya pasamos al capítulo 5 y 6 y nos metemos de lleno en el tema también de la nación, si te parece. Entonces, en el quinto capítulo pues, introduces este elemento, ¿no?, de la nación en el binomio ciencia y religión. Entonces, al leer el capítulo se ve que este triángulo es mucho más complejo de lo que uno podría pensar. ¿Cómo contribuye la concepción que se tiene de lo que es científico, de lo propiamente científico, a la construcción de una nueva identidad nacional? Antes se hablado un poco de Argentina, ¿no? Pero ¿qué rol juega también, ¿no?, en esta construcción la religión? Vale, fijaros la imagen de la portada del libro, ¿vale? No, está ahí, está en pantalla, da igual, no te preocupes. Está, simplemente por... La imagen está, yo no sé si reconocéis esta imagen, quién es o quién es, una pintura del siglo XIX que pretende ser Copérnico, ¿vale? Entonces es Copérnico, ¿vale? Después la podéis mirar con más calma, Copérnico porque aquí tenéis, si veis la imagen completa que está en el doble, pues Copérnico porque está aquí su sistema heliocéntrico, ¿vale? Con el Sol en el centro. Está aquí al fondo la catedral de Cracovia, ¿vale? Y está Copérnico en una postura que parece el éxtasis de Santa Teresa, ¿vale? Bueno,
¿Por qué utilicé esta imagen para la portada del libro? Porque yo creo que define muy bien la tesis que está permeando todo el libro. Polonia no existe en el siglo XIX como entidad política. Está repartida entre rusos, prusianos y austríacos. Pero se está generando, hablábamos de los nacionalismos en el siglo XIX, se está generando los movimientos de independencia, se está generando el nacionalismo polaco. Y en el nacionalismo polaco hay unos cuantos elementos. Evidentemente la Iglesia Católica es uno de ellos, el catolicismo frente al protestantismo u ortodoxia, en el caso de Rusia o en el caso de Prusia. Está el elemento de uno de los padres fundadores, evidentemente el rey Wenceslao, lo que haga falta, pero Copérnico es uno de ellos, ¿vale? Copérnico era polaco, ¿no? Entonces, aquí se están, en esta imagen, involucrando iconografía religiosa, iconografía científica e iconografía nacional, ¿vale? Ejemplos, no hablo de Polonia en el libro, pero ejemplos que este año saldrá otro libro, pero sería más académico, pretende ser de divulgación, que estamos trabajando unos 10 investigadores por ahí, por el mundo, y que el libro es precisamente eso, Science, Religion and Nationalism, Ciencia, Religión y Nacionalismo, porque vamos analizando casos de distintos lugares de Europa y Latinoamérica. Fijaros, intentaré ser breve y para no hacer spoiler, y lo leéis en el libro, que como decía Umbral, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Por si no se ha notado. Entonces, fijémonos en Italia. Italia, proceso de unificación italiana que culmina más o menos en 1860. Una famosa frase de ya tenemos Italia hecha, ahora hay que hacer italianos. Porque había romanos, había napolitanos, había gente, o sea, no era Italia. Pero hay que generar toda esa mitología de que Italia ha existido siempre. Y entonces hay una escuela de historiadores en Nápoles que se dedica a escribir lo que hoy algunos llamarían memoria histórica, es decir, la historia oficial. Y esa historia oficial habla de una esencia, la italianidad, que ha existido siempre, siempre, desde la creación del mundo, y que se ha manifestado, según estas historias, pues en el genio del Imperio Romano, en el genio del Renacimiento y en el genio de Garibaldi, ¿vale? Y ha habido momentos en la historia donde esa italianidad ha sido suprimida por elementos no italianos. El más relevante de los cuales para esos historiadores es la Iglesia Católica, que es un elemento ajeno a la esencia de Italia. Entonces, escriben unas historias sobre Italia en el que hay una continuidad de Italia, ¿vale? En lo que hay momentos donde esa esencia se manifiesta y otros momentos, esto es muy influido por Hegel, tú que sabes de filosofía, ¿no? Entonces, sabes, no, que eres filósofa. Entonces, momentos en los que Italia florece y momentos en los que desde una fuerza externa enemiga, en este caso la Iglesia Católica, en el caso de Italia tiene gracia que sea una fuerza enemiga externa, ¿no? Pero no deja eso, ¿no? Entonces, narrativas como esa, hay otros casos que quizá, como vamos justos de tiempo, sí, ya los veréis, pero hay casos de Grecia, hay casos, hablo de Cataluña también, del catalán como idioma, etc. Pero la tesis de cómo se interrelacionan nación, ciencia y religión aquí, hay un elemento más. O sea, uno de los libros que más me ha influido a mí en la historiografía de las relaciones entre ciencia y religión es Peter Harrison, catedrático, entonces era en Oxford, ahora está en Australia, y habla de los territorios ciencia-religión. En la creación de naciones modernas, de estados modernos, pues se utilizan narrativas religiosas para justificar estados, culto a la bandera, procesiones militares, etc., ¿no? Pero hay otro elemento que es para delimitar un territorio, y lo decíamos antes, está delimitar el territorio ciencia. Entonces también podemos pensar en la ciencia en singular y mayúscula como una nación que necesita a sus padres fundadores, hemos hablado de eso, que necesita sus territorios, hemos hablado antes, positivismo delimitando, ¿no? Y que necesita esas tradiciones inventadas en las que el mito del conflicto es una de ellas, ¿vale? Entonces, no simplemente que en las ciencias modernas se utilice la ciencia y se utilicen tropos religiosos,
sino que la propia ciencia se va configurando como un territorio. Muy bien. Bueno, no sé si ya podríamos hablar rápidamente del capítulo 6 y luego ya de... Pues el tema de la legitimidad, ¿no? De, por ejemplo, pues podemos hablar de la Kulturkampf también, o de, bueno, es que teníamos esas imágenes, pero no sé hasta qué punto... o sea, cómo, la pregunta era, pero bueno, como quieras, o sea, cómo se crean diferentes concepciones de la ciencia, digo, para conseguir ciertos objetivos políticos, ¿no? Más o menos. Lo decíamos antes, por ejemplo, con el caso de Draper y White, ¿no? Como, por ejemplo, las guerras culturales en Alemania, en la unificación de Alemania, lo que se conoce como las Kulturkampf, ¿no? Bismarck dice que los católicos no son buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque son leales a un rey extranjero. Y para ello, ¿cuál es el rey extranjero? El Papa. ¿Vale? Entonces, si quieres ser buen alemán, tienes que ser protestante, porque los protestantes no tenemos un rey más que el propio rey del lugar. ¿Vale? Entonces, se establecen ahí unas narrativas donde en Alemania unificada la gente pobre son los católicos, por tanto son gentes menos culta. Entonces es muy fácil establecer narrativas sobre qué incultos son los católicos porque no son científicos. Y no son científicos porque son católicos, cuando está el elemento de pobreza. Otro elemento, la llegada de inmigrantes masivos a Estados Unidos a finales del siglo XIX, que son fundamentalmente irlandeses e italianos. El miedo que hay en Estados Unidos a que ahora nos vamos a volver idiotas porque vienen católicos. ¿Vale? Entonces, también se establecen narrativas sobre qué es un buen ciudadano, que a la vez es un buen científico, que a la vez es un buen súbdito del Estado en cuestión. Si vais a Estados Unidos veréis cómo en todas las iglesias católicas, y eso sorprende, hay una bandera americana y una bandera del Vaticano en el altar. Tiene ese origen, ¿vale? Nosotros somos tan ciudadanos americanos como vosotros, pero eso es una lucha en la que estos conflictos, narrativas de conflictos sirven. Y ya para terminar, al final del libro haces una crítica muy dura a la divulgación científica. ¿A la mala? No, a la mala, sí, pero por eso iba a decir justamente que esta crítica a la mala divulgación científica está relacionada, ¿no? Pues con la pretensión de ofrecer a los ciudadanos unas promesas de salvación, digamos, ¿no? Que se cumplirán en el futuro. Entonces, en este sentido, pues eso, criticas a algunos divulgadores como que toman el rol de profetas, así, ¿no? ¿Y dónde está el peligro de este tipo de divulgación? ¿Y qué sería realmente como una divulgación científica seria? Mira, varios ejemplos, que algunos los pongo en el libro, otros no. Primer año que yo vivía aquí en Donosti, ¿vale? 2013, 2012, no me acuerdo. Passion for Knowledge, que es este gran evento de divulgación científica que se organiza desde el DIPC. Pongo la ETV, todavía tenía televisión en el piso que alquilé, ya no tengo tele, ¿para qué? Y puse, digo, estoy aquí, voy a ver la ETV las noticias. Entonces, pues había venido el canciller, ¿no? ¿Cómo se llama? El Lehendakari, a inaugurar el Passion for Knowledge y tal, y dice el periodista, sí, es muy importante divulgar ciencia porque gracias a la ciencia se curan todas las enfermedades y saldremos de la crisis. ¡Wow! Más promesas imposibles y me pagará la hipoteca en la ciencia, ¿no? Entonces, esa especie de prometer demasiado, científicamente probado, para vender cualquier tontería, científicamente probado. Fijaros cómo hace 3 años, cuando empieza la pandemia, desapareció, o sea, en los primeros meses, nos acordamos todos porque lo pasamos muy mal todos, entonces había un mensaje que transmitir, siguiendo con esta narrativa de la ciencia. El mensaje ese era, la ciencia no tiene ni idea de qué hay que hacer. ¿Oísteis esta frase explícita? No. Empezó a hablarse de un personaje, los expertos. ¿Vale? Los expertos. Ya no era la ciencia sabe, no sabe, los expertos. Recuerdo al cabo de 1 año y medio, 2 años, en sede parlamentaria, el presidente del gobierno decir, vale, ahora gracias a la ciencia ya tenemos la vacuna. Fijaos la diferencia. Cuando hay duda, cuando hay opinión, se habla de expertos. Cuando hay solución, no de conocimiento, sino tecnológica, es la ciencia, amiga, en singular. ¿Vale? Fijaros esa distinta narrativa. ¿Vale? Entonces,
yo me quejo en este libro de una divulgación. La divulgación, a ver, física cuántica es muy difícil, ¿vale? Yo he estudiado física y no entiendo la mitad de la física cuántica, ¿vale? Bueno, la mitad, 90%, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo intentar divulgar con imágenes, con metáforas, con analogías, pues es como si, ¿vale? Pero el como si, no me tengo que olvidar nunca de ese como si. Sobre todo si soy un aficionado a la teología barata y a partir de esa divulgación científica intento hacer teología barata, sea apologética a favor o en contra, me da igual porque es barata, porque es mala, porque está basada en una divulgación muy limitada y por tanto limitante, ¿vale? Entonces, por eso digo que los peligros de la divulgación es extrapolar demasiado. Y hay un caso, y quizá con este podemos acabar, ¿no?, el más divertido de todos. El problema ya no es cuando la divulgación es mala, sino cuando la divulgación es meramente comercial. Hace unos 10 años, no sé, se descubrió el bosón de Higgs, la partícula de Dios. ¿Os suena? Bien. Ese día estaba volando a Londres, entonces lo típico, compras el periódico, bueno, todavía había periódicos entonces, ¿no? Comprar el periódico y tal, a página entera, una discusión de opiniones sobre la partícula de Dios y las implicaciones teológicas de la partícula de Dios. Entonces había ahí un científico materialista diciendo que esto, una vez más, la ciencia demostraba que Dios no existe, no sé qué, y un miembro destacado de la conferencia episcopal hablando de la típica cosa, bueno, la fe, la ciencia, no sé qué. Bueno, muy bien. ¿Sabéis por qué al bosón de Higgs se le llama la partícula de Dios? Es muy fácil. Es una teoría científica que se desarrolla en los años 60, 70 y que postulaba que tenía que haber una partícula que entonces no se podía detectar. Y bueno, y estaba ahí, la típica cosa de lo que los científicos hablan, de que sí, la teoría sí, pero no lo hemos visto todavía, no lo hemos visto todavía. Entonces, una editorial encargó a unos físicos, oye, ¿por qué no escribís un libro de divulgación sobre qué es esto del bosón de Higgs? Entonces escribieron un libro de divulgación explicando el bosón de Higgs, ecuaciones por aquí, ecuaciones por allá, la materia, etc. Y le pusieron un título, a ver, ¿qué título le ponemos? Pues los dos autores dijeron, vamos a poner la maldita partícula. La maldita partícula, vale. ¿Sabéis cómo se dice la maldita partícula en inglés? The God-damned particle. God es Dios, damned, maldita, particle, partícula. ¿Vale? Claro, mandaron el manuscrito a la editorial y el editor, que no era tonto, vio dólares en sus ojos. O sea, nada de God-damned particle, the God particle. ¿Vale? Entonces, ¿qué narices hace? Con todo el cariño, no recuerdo quién era ese miembro destacado de la conferencia episcopal, con lo cual buscadlo en un periódico de esa época. ¿Qué hace un supuesto teólogo haciendo teología de una estrategia comercial? Perder el tiempo. O el otro, el físico, hablando de las implicaciones teológicas de la partícula de Dios. Perder el tiempo. Con lo cual, si hay divulgación que es peligrosa en cuanto que simplifica mucho para hacer implicaciones teológicas, antes al menos informaros de dónde salen esas analogías, porque entonces podemos acabar haciendo el ridículo como con el tema de la partícula de Dios. Muy bien. Fenomenal. Bueno, yo creo que con este libro se ha intentado, y yo creo que también conseguido, hacer una muy buena divulgación, ¿eh? Pero bueno, o sea, ya para cerrar, no sé si también tendremos tiempo para algunas preguntas o si alguien quiere hacer preguntas. ¿A quiénes va dirigido el libro? ¿A quién le puede interesar? O sea, ¿y por qué merece la pena leerlo? A ver, yo lo he escrito, no sé si lo he conseguido, pero yo lo he escrito, o sea, aquí hay tesis historiográficas complejas, pero tú lo has leído sin bias porque no me conocías, pero yo creo que es entendible, legible. O sea, yo lo he escrito pensando que es un libro de divulgación, de la divulgación de la buena, no de la mala. Divulgación en el sentido, o sea, que es un libro asequible, no hay que arremangarse, no hay que, uy, no entiendo aquí lo que está hablando y tal, ¿no? Sí que, digo, por si alguien se anima a leerlo, pues sí que quizás es más farragoso el primer capítulo, lo cual puede desesperar, pero a partir del segundo y tercero, sobre todo el tercero, con Darwin y tal, o sea, cada sección de cada capítulo es una historieta que en sí misma
algunas de ellas incluso muy divertidas. Y están muy bien narradas también, o sea, pasas un rato muy ameno leyéndolo, o sea, realmente eso también. O sea, yo no sé si es verdad, Javier Ordóñez, os decía, que es este catedrático de mérito, ha hecho el prólogo, que es una obra maestra, pero sí que es difícil de leer, ¿vale? El prólogo. Pero dice una cosa que a mí me halagó mucho y que no sé si lo consigo o no. Dice, este libro es un libro para escuchar. No porque haya que hacer un audiolibro, sino porque se lee bastante amenamente. Sí, totalmente. Pero vamos, no quiero hacer aquí Sí, propaganda mía. no, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues terminamos aquí la presentación. Bueno, Gracias, pues María. nada, gracias a ti por esta charla.